Muy bien, hermanos. Qué bendición de poder disfrutar de este tiempo, de la música, de esta adoración, sabiendo que no lo hacemos para nosotros, ¿verdad? Si piensas que cantamos para que digan los demás qué lindo que canta, estás equivocado, cantamos para el Señor, ¿verdad? Y la honra y la gloria debe ser para Él. Y igual que nuestras prédicas, igual que nuestros ministerios, igual que todo lo que podamos estar haciendo, hermanos, no es para lucirnos, ¿verdad? Si es así, el Señor nos va a traer su propio, vamos a estar bajo la mano del Señor, ¿verdad? Pero si lo hacemos con la buena voluntad, la bendición va a estar sobre nosotros, ¿sí? Y hermanos, pensar que podemos disfrutar estos tiempos. Hay gente que podría estar acá y no está. Y el tema, hermanos, que voy a compartir en esta tarde es algo que me preocupa. Es algo que ha pasado quizás también por mucho tiempo. Es algo que pasa y es realmente triste. Cuando la gente comienza a congregarse, comienza a conocer de Dios. Quizás pasa un tiempo en los caminos del Señor, pero luego desaparece. Luego se van. Y es algo, hermanos, hemos estado compartiendo en el Real ya varias predicaciones respecto a permanecer. Comenzamos en el capítulo 15 de Juan, si queremos buscar, por favor, Juan capítulo 15. Yo dije a los hermanos del Real, bueno, le digo, no se quieran perder esta noche, va a venir un gran predicador, les va a sorprender, le digo, ni se sabe cuando ustedes vean, y vinieron todos sorprendidos y dijeron, uy, era vos. Y bueno, hermano, acá estamos, espero que sea de bendición, no, gracias, hermano. Pero Juan capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mi amor. Dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 7, lo vuelve a decir, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, luego dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 10, Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, las palabras mismas del Señor Jesucristo, animando especialmente a los discípulos, diciendo la necesidad importante de permanecer, hablándoles con autoridad. ¿Y por qué, hermanos? Porque como ser humanos tendemos a dejar. Tendemos a comenzar y ¿qué hacemos luego? No terminamos. Pero, hermanos, la voluntad del Señor, ¿sabes cuál es? Que permanezcas. Que permanezcas conociendo su voluntad. Que camines con el Señor. Que aprendas a obedecer la palabra del Señor. Y ahora una de las cosas estuvimos viendo, bueno, uno de los puntos que tocamos era, muchos quedan en el camino, pero porque vienen pruebas, dificultades, vienen, ¿verdad?, adversidades a nuestra vida y decimos, culpa de esto yo dejé al Señor. Yo no merecía esto. No, ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero hermanos, en Pedro mismo dice de que no debemos sorprendernos. Como que si alguna cosa extraña os hubiera pasado frente a las pruebas, a las dificultades. No, hermanos, las pruebas vienen, las dificultades vienen, pero es cuando nosotros debemos estar aferrados al Señor para poder seguir adelante, para poder estar tranquilos, para poder conocer aún más la voluntad del Señor. Hermanos, muchos quedan en el camino, en el momento peor, en el momento en el cual tendrían que estar más firmes, en el momento que tendrían que estar más cerca del Señor, se alejan. Hermanos, esto es más una exhortación al pueblo de Dios de que debemos estar atentos porque el diablo no quiere que tú estés acá, ¿sabías?
El diablo no quiere que tú te estés congregando. El diablo no quiere que tú estés absorbiendo la palabra de Dios para que puedas estar escudriñando la palabra de Dios, para que puedas estar aprendiendo de ella. Pero ¿sabes qué, hermanos? Es en nuestra responsabilidad luchar contra todo esto. Y una palabra que Linda mencionó, hermano William, esta mañana, convicción. Necesitamos eso, convicción, hermanos. Ahora, ¿sabes cómo viene la convicción a nuestras vidas? Cuando nosotros entendemos. Cuando nosotros aprendemos a razonar. Cuando nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué yo tengo que aguantar una prueba? ¿Por qué yo tengo que saber dar razón de mi fe? Hermanos, necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos escuchar, pero entender la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué a veces no entendemos la palabra de Dios? Porque no hemos entendido lo que es la salvación. ¿Y por qué voy a tener que dejar tal cosa? Hermanos, solo el hecho de pensar, solo el hecho de entender lo que Cristo hizo por ti y por mí, no cabe ninguna duda de que yo debo estar obedeciendo su palabra. Pero hermanos, no suele pasar, ¿verdad?, que dejamos los caminos del Señor porque no entendemos. A veces venimos, nos congregamos, pero debemos tener cuidado. ¿Sabes que el tiempo que se utiliza, el tiempo que antes del mensaje que se cantan estos hermosos himnos, ¿sabes que no es para rellenar un hueco? ¿Sabes que no es saber qué vamos a hacer antes porque si no es muy aburrido? No, sino que este tiempo de adoración, ¿sabes para qué es? Para que podamos preparar nuestro corazón, hermanos. Quizás si yo pregunto, bueno, a ver, díganme cuáles fueron los himnos que cantamos, quizás muchos decían, ni me acuerdo. Pero qué diferente, hermanos, si venimos con la actitud correcta de poder buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer en el Señor. Yo quiero permanecer en su palabra. Yo quiero permanecer en su amor, como veíamos en el capítulo 15 de Juan. Hermanos, esto lo escribió y lo dijo mismo el Señor Jesucristo, y es algo que hoy en día lo podemos tener y poder nosotros también estar escudriñando, sacando, absorbiendo, entresacando, ¿verdad? A ver, investigando. Hermanos, Dios quiere que tú permanezcas en Él. Y eso es algo que, hermanos, notamos hoy en día, la falta de seriedad en las cosas de Dios. Hermanos, la falta de seriedad de que la gente viene, escucha, pero no retiene. Viene, escucha y no retiene. ¿De qué te sirve venir y estar en un mensaje, salir y no acordarte de qué se predicó? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo me olvido, hermano. Anota las cosas. Para que luego cuando llegues a tu casa puedas estar a ver de qué fue el mensaje, de qué me sirvió ir el domingo, por qué me congregué el domingo. Para prepararte para la semana, mi hermano. Para que estés fuerte en el Señor. Para que puedas responder por qué eres cristiano, para que puedas hablarle a la gente de lo que tú has conocido. Pero hermanos, si no razonamos, no vamos a poder entender. ¿Y sabes, hermanos, que la Biblia está para razonar? ¿Sabes? Que si yo la puedo leer y irme y yo puedo decir, leí la palabra de Dios, pero yo me puedo detener y estar aprendiendo de ella, como que si luego tuviera que tomar un examen. ¿Qué pasa cuando tenemos que tomar un examen? ¿No nos preparamos? ¿Y hasta memorizamos? ¿Y hasta pasamos hasta altas horas de la noche? ¿Por qué? Porque al otro día hay un examen y si lo pierdo, ¡ay, qué problema! No voy a poder pasar esta materia. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que aprender a ir pasando exámenes, hermanos. Examen de obediencia a nuestro Dios. Exámenes, hermanos, en los cuales podamos permanecer y continuar, y continuar, y continuar, hermanos, y no quedar en el camino.
Muchos quedan en el camino por pruebas, dificultades. Muchos quedan también, hermanos, porque hablamos hoy de mañana, porque no saben responder cuando viene una pregunta. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, el 10 y el 11 nos habla, si podemos ir un poquito a Primera de Pedro, vamos a estar viendo unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? El mismo os ¿qué? Os perfeccione. ¿Qué más dice? Afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que tú crezcas, que yo crezca, que pueda entender, hermano. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poquito. No te preocupes si estás padeciendo algo en tu vida, hermano. Dice después, porque el Señor no padeció por ti. El Señor no padeció. Y sabes, Él fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, hermanos. Y nos dice: ¿sabes qué? Se puede, no te preocupes, aunque estés pasando un momento difícil. ¿Sabes qué? Esto te ayuda para que tú crezcas, hermano. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quieres perfeccionarte, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no nos perfeccionamos hoy en día en cualquier trabajo? ¿Quedamos? Quedamos atrás. Yo a veces escucho a Pocho, ¿no? Y Pocho, obviamente, él conoce todo lo que es la tecnología común, que conocemos todos. Y para mí mecánica es mecánica. Pero claro, vienen y le traen un auto con todo computarizado. Él no pudo estudiar eso. Y se agarra cada gorro de lana. Y complicaciones. Pero él quiere justamente buscar y busca información a ver cómo llegar y no quedarse atrás, sino que los vehículos no lo pasen por arriba, ¿verdad? Sino que él trata de conocer y conocer más para poder ir aumentando. ¿Sabes qué, hermanos? En nuestra vida espiritual no podemos quedar atrás. Debemos ir perfeccionándonos, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice no solamente eso, dice: perfeccione, afirme y fortalezca, hermanos. ¿Te das cuenta cuál es el plan de Dios para tu vida? No que te quedes quieto, sino que podamos perfeccionarnos, afirmarnos. Dice establecernos, hermanos. ¿Y sabe qué? No es por nuestra fuerza, sino dice: a Él sea la gloria. Hermanos, un poquito más adelante, Primera de Pedro 3:15. Ahí mismo en la misma página, dice el 15 y 16, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande, dice, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabes, hermanos, por qué mucha gente deja los caminos del Señor? Porque no ha entendido cómo hablar de Cristo. Porque no ha razonado. No sabe por qué es creyente. No sabe por qué ama a Dios. Sino que dice: no, lo que pasa es que... No, hermanos, tenemos que estar seguros en lo que creemos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien nos pregunta afuera? Hermanos, no es la voluntad de Dios que quedemos cortados ahí sin decir. No, hermanos, dice que debemos estar preparados siempre, dice, para dar razón de nuestra fe, hermanos, de lo que creemos. ¿Por qué la gente se aparta de los caminos del Señor? Porque viene la tentación y no sabe decir que no, pero no sabe por qué.
Pero si yo amo a Dios, hermanos, y entiendo y me debo al Señor Jesucristo todo, ¿sabes qué? Voy a poder decir no a esto y sí a esto. Voy a poder razonar. Esto agrada a Dios. Y si agrada a Dios, hermanos, Dios va a traer la bendición. Y la bendición viene, hermanos. Ahora, ¿las consecuencias del pecado vienen, sí o no? Vienen, hermanos. El diablo las tiene en letra chiquita, ¿verdad? Y nosotros ni nos interesa leer lo de letras chiquitas. Pero hermanos, la bendición está cuando hacemos la voluntad de Dios. Hermanos, muchos quedan porque no saben dar razón de su fe. Y otro punto que quiero detenerme en esta tarde es: muchos quedan en el camino por no sacrificarse. Por no sacrificarse. Buscamos en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Dio una muestra de sacrificio, ¿sí o no? Y lo hizo con todo el amor y con toda la obediencia. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a poder sacrificar cosas que son las que nos están serruchando, hermanos, muchas veces. Los que nos están haciendo caer, los que nos están haciendo dudar, son las cosas que nosotros estamos sabiendo que a Dios no le agrada y las dejamos en nuestras vidas. Y hermanos, mientras eso esté, no vamos a poder perfeccionarnos. Hermanos, tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Y Él lo hizo por ti, lo hizo por mí, hermanos. Y solo el hecho de pensar tiene que ponernos, pero como decimos, la piel de gallina, ¿verdad? Hay un sentimiento de decir, no puedo, el Señor, wow, esto lo hizo por mí. Capítulo 4 de Efesios también ahí, hermanos. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis, dice, sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme, dice, a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes, hermanos, que tenemos que aprender a sacrificar cosas? ¿Sabes, hermanos, que si aprendemos a sacrificar cosas y entendemos por qué yo no tengo que hablar de cierta manera? ¿Por qué no debo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer lo otro? No es porque el pastor te diga en la iglesia. No es porque la iglesia te lo prohíba. Hermanos, razón de fe tiene que decir, a ver, ¿qué entiendes tú? ¿Por qué? Es porque Dios me lo pide, hermanos. Es porque la palabra de Dios dice esto, hermanos. Escrito está, la misma frase que respondió el Señor Jesús frente a la tentación. Escrito está. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tomar. A eso tenemos que acceder. A poder entender, razonar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que frente a la lucha, frente a la tentación, frente, hermanos, a lo que venga, nosotros podamos estar firmes, hermanos. Amén. Y si estamos firmes, hermanos, ¿sabes qué bendición que es? Y si cada uno de nosotros, hermanos, pudiéramos tomar esto en serio y afirmarnos cada vez más y tener en nuestra mente, decir, Señor, yo quiero llegar bien lejos contigo. Yo quiero permanecer en tus caminos. Yo quiero caminar contigo, Señor. Pero necesitamos sacrificar. ¿Sabes por qué les digo, hermanos? Porque como, no sé si como uruguayos, como hispanos, como, no sé, hermanos, pero en nuestra cultura nos cuesta sacrificar, ¿sí o no? Nos cuesta, hermanos.
Pero ¿sabes qué? Necesitamos aprender a hacerlo. Amén. Y sabes que si aprendemos a hacerlo, hermano, no vamos a estar enojados, sino gozosos. ¿Cuál es el ejemplo de muchos que quizás quisiéramos que estén acá, pero no están hoy en día? Es que hayan tenido una actitud, hermano, frente al pecado de poder decir no. De poder esperar en el Señor. De poder decir no al pecado. ¿Y cómo vamos a decir no al pecado? La única forma es si hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. De otra forma no lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo sacrificarme de aquello? Pero cuando decimos sí, yo tengo que sacrificar, porque Él lo dio todo por mí. Él dio el ejemplo. Él se sacrificó por mí y no dudó un momento. ¿Por qué? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo para no sacrificarme? Hermanos, dice el versículo 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué yo no debo hablar mentiras? ¿Eso agrada a Dios? No. ¿Deberíamos seguir explicando? Hermanos, hay cosas tan sencillas, pero nosotros no las queremos adoptar. No, esto es para ciertas personas, no es para mí. Sí, hermanos, esto es para todos. Para todos, hermanos. Todos tenemos la facultad para poder entender. Hablar verdad. Hermanos, el domingo pasado el mismo pastor estaba hablando sobre la importancia como iglesia de cuidarnos, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Hay que sacrificar eso, hay que sacarlo de nosotros y revestiros, dice, ¿de qué? Del nuevo hombre, ¿conforme a quién? A Cristo, a su voluntad. Pero hermanos, tenemos que aprender a sacrificar cosas. Hermanos, un creyente no se puede comportar igual que un no creyente, ¿sí o no? ¿Y por qué, hermanos, cuesta tanto? A veces no podés ni identificar cuál es el mundano y cuál es el cristiano. Y decís, que es cristiano porque nombró a Dios. No, hermano, no debe ser porque nombre a Dios, debe ser porque sus hechos semejan a Cristo Jesús, hermanos. Pero hay que sacrificarse de cositas. Hoy en día nos tildan como que los cristianos somos aburridos, como que los cristianos son tristes, como que los cristianos no saben divertirse. Mentira, lo hemos hecho así, lo hemos pintado de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos anhelando, ¿qué cosa? El pecado. Y porque en lugar de estar contentos haciendo la voluntad de Dios, estamos anhelando el pecado y estamos luchando. Hermanos, dice, despójate de eso. Saca eso eso no te va a hacer bien. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, dice acá, desechando estas cosas, mire la lista que está. Airaos, pero no pequéis, versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no ¿qué? No pequéis. ¿Cuántas veces nos enojamos y qué terminamos haciendo? Vamos más allá. Yo me enojo con fulano y ya no le hablo. ¿Sabes qué? Estás pecando. Porque tu enojo te llevó a ¿qué? Un poquito más. ¿Podemos enojarnos? Sí. Pero cuidado, hermanos, dice, no pequéis. Si hablamos sobre la unidad dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que aprender a trabajar juntos, tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros, tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Pero dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, si algo pasa, ¿qué debemos hacer? Arreglarlo. ¿Y qué es lo que no hacemos? Después, ¿sabes qué? El después que hacemos, damos lugar al diablo. Porque ahí empieza en nosotros ¿qué? El pecado de Dios. Dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué?
no dejes para mañana. Hermanos, si hay cosas que nos ofendemos, ¿qué debemos hacer como cristianos? Sacrificarnos, hermanos, y hacer la voluntad de Dios, que es sacarnos el orgullo, hermanos. Sacrificar ese orgullo. Sacar, hermanos, eso. E ir y arreglar los problemas. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque me peleé con tal. Porque me enojé con tal. Porque no arreglé esto. No, porque esto y aquello, y fue años sumando y sumando, y años sumando y sumando. Hermanos, ¿eso qué es? ¡Es pecado! ¿Es tan difícil entender esto, hermanos? ¿Sabes qué? No lo queremos entender muchas veces. Porque sabemos que tenemos que hacer algo. Y ese algo, hermanos, es sacrificar cosas. Áreas en nuestras vidas que no agradan a Dios. Áreas en nuestra vida, como dicen muchos, es mi carácter y mi carácter no lo cambia nadie. Sí, hermano, Dios te puede cambiar el carácter. No digas, no seas necio, Dios cambia, hermano. Porque dice, renovaos con el nuevo hombre, formados como ¿quién? Como Dios quiere. Y Dios quiere verte bien, hermano. Dios quiere que yo me vea bien, hermano. Él quiere que haya gozo en tu vida, que haya, hermanos, que la gente se sienta bien estando al lado tuyo. Y no que te disparen. Qué feo. Cuando hay un cristiano acá y no se quieran acercar, pero por las actitudes. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Porque la gente a veces se desanima y se va de la iglesia, pero por mi culpa, hermanos, ¿te das cuenta? Y yo me puedo hacer el mejor cristiano, pero yo estoy fallando en esto, porque no quise sacrificar las pequeñas cositas, hermanos, que estaban afectando mi testimonio, mi vida. Y no puede venir la bendición a tu vida, a mi vida, hermanos, si nosotros permitimos estas cosas. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿por qué pone el ejemplo en Juan capítulo 15 de la vid y los pámpanos? El pámpano es la ramita que crece para poder dar fruto. Saca esa ramita, sácala y ponla más allá, porque ¡ay, qué linda esta ramita! Y la pones allá afuera de la planta, del tronco. ¿Qué pasa? Se muere, se seca. Y el Señor les planta esto, les pone esto y dice, miren, observen esto, miren esto, como este pámpano no puede llevar fruto si no está. Dice, así ustedes deben estar prendidos a Dios. Y hermanos, para estar prendido a Dios hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar la mentira. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes, hermanos, cuántas veces damos lugar al diablo? A veces ni nos detenemos a pensar que es dar lugar al diablo. Pero si habrá situaciones en el día que nosotros estamos dando lugar al diablo. Hay una necesidad. Yo sé que esa necesidad está y no hago nada. ¿Qué es lo que quiere el diablo? No la hagas. No la hagas. La va a hacer otro. Mejor nos lavamos las manos y que lo haga otro. Y así puede haber muchísimas más, hermanos, y no quiero detenerme en esto. No dar lugar al diablo. Hombres, tenemos que cuidarnos frente a las mujeres, ¿sí o no? No debemos dar lugar al diablo. Amén. Damas deben comportarse como damas y no dar que pensar o actuar de una forma que sea de tropiezo para el otro. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar esperando ese momento para hacer lo que él quiere. Dice, cuidado, no dar lugar al diablo, hermano, sacrificar todas esas cosas, comportarme yo como hombre, mujer, compórtate como dama. Hermanos, así es la forma. No, ¿qué me importa? No te tiene que importar, sí, hermano. A mí me tiene que importar cómo te sientes tú. Porque si yo soy de tropiezo, hermano, ¿qué problema? Versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir
con el que padece necesidad. ¿Vieron estos versículos, hermanos? Si se predicaran desde el gobierno, qué diferente sería, ¿no? Pero no quisieron la Biblia, no quisieron el consejo de Dios. Y hoy están en un gran problema, porque el que hurtaba le gusta, y entiende que el que hurtaba hurte más, dice. Le sacaron el no, ¿verdad? El que hurtaba hurte más. Porque no nos alcanza. Hermanos, lo que hace este mundo está en contra de Dios, ¿sabes? Lo que hace el cristiano debe estar conforme a Dios. Amén. Y ese conforme a Dios, hermanos, son las cosas que nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos y no quedarnos en el camino. Hermanos, cuidado con dejar las cosas de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. No te detengas, no, porque no puedo decir ninguna mala palabra. No, esfuérzate, sacrifícate, porque esas malas palabras, hermanos, no están edificando a la otra persona. ¿Te das cuenta? Sino ora y arregla. ¿Por qué? Porque esas palabras, hermanos, no están siendo de bendición. ¿Qué hay que hacer? Sacrificio. Empezar a sacrificar lo que a Dios no le agrada. Si no, dice que sea buena. ¿Y todavía para qué? Para la necesaria edificación, hermano. Qué lindo eso. 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes qué? No entristezcáis. No te olvides, hermanos, que si tú has recibido al Señor Jesús con todo tu corazón, tú has creído en Él, le has pedido que venga y que more en tu corazón, dice que has sido sellados, hermanos, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, dice, no lo contristes. No hagas sentir mal al Espíritu Santo con nuestras acciones, hermanos. Yo soy cristiano mentiroso, no, mentira, hay algo mal, está mal, yo soy un cristiano, pero hago esto, no, está mal. Vamos a trabajar en esto, hermanos, y ¿sabes qué? Si nos comportamos como Dios quiere, vamos a permanecer. Y vamos a permanecer fieles y con un propósito de obedecer a Dios. Y ya no me va a importar si mi hermano tiene o no tiene, si mi hermano está en un ministerio o en otro, ya no me va a importar esto. Voy a estar preocupado, hermanos, ¿en qué? En arreglar mi vida espiritual. En buscar cómo crecer. En saber, no es necesario que vengan y te reten. A este lugar no podés ir. No, yo tengo que entender. Acá, ¿iría Jesús? No, entonces ¿qué hago acá? Fácil, hermanos. ¿Jesús hablaría de esta forma? No, pastor, ¿cómo va a hablar de esa forma? Entonces, ¿por qué lo hablamos? ¿Jesús trataría a una persona de esta forma? No, jamás lo haría. ¿Y por qué yo lo debo hacer? ¿Soy superior? No, hermanos. Debemos seguir su ejemplo. Hermanos, ¿saben? Nos complicamos tanto. La vida del cristiano es fácil, hermanos. Es fácil porque nos dejamos llevar por el Señor, ¿sí o no? ¿Acaso no nos prometió de que Él va a proveer nuestras necesidades? Mateo 6:33, más buscad ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué será? Va a venir por añadidura. ¿Pero qué dice? ¿Buscar qué cosa? Primeramente. Y ahí marca la diferencia, hermanos, porque nuestras prioridades no están puestas en orden. Si aprendemos como pueblo de Dios a tener prioridades correctas, hermanos, Dios va a bendecir grandemente. Y con este grupo, hermanos, de acá, no sé si llegamos a 100, pero con este grupo que estamos acá podemos crear un avivamiento, hermanos. Enfocados en obedecer a Dios. Amén. Enfocados en sacrificarnos porque Él se sacrificó por nosotros. No estoy hablando de sacrificio que te estés cortando y que te estés lastimando tu cuerpo. No es esa clase de sacrificio. Sacrificio es decir no a ciertas cosas. De renunciar a tu vieja vida. Y que puedas renovarte, hermanos. Renovarte con las cosas de Dios. Y que cuando tú lees en la palabra de Dios este consejo, hermanos, los proverbios llenitos de consejos, ¿sí o no?
Cuídate de esto, cuídate de lo otro. ¿Qué me importa? Y así estamos, hermanos. Así están las iglesias. Así están los cristianos en el mundo. Pero si nos ponemos en serio, hermanos, ¿sabes el impacto que podemos hacer? Renunciando, hermanos, a la vida que a Dios no le agrada. Quítense de vosotros, dice todo el versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32, lo tenemos si me quieren acompañar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Has sido perdonado? Perdona. ¿Te gusta que te traten bien? Nadie le gusta. ¿Les gusta que les traten bien? Bueno, tenemos que tratar bien. ¿Nos gusta que nos ayuden? Ah, no, está ahí. Ayudemos a los demás. Hermanos, cuando dice acá dice antes ser benignos. ¿Sabes qué dice la palabra benignos? Amables. ¿Sabes que la gente está cansada que le resonguen? Que siempre estén con una actitud de enojo, amargados, de que ni una sonrisa. Pero ¿qué pasa cuando llega un amable? ¿Qué? ¡Wow! Bicho raro. Hermanos, que causemos ese impacto con la amabilidad. ¿Este mundo habla bien? No. ¿Por qué los cristianos hemos olvidado eso? ¿Por qué hemos seguido las palabras de este mundo? Por escucharla muchas veces y la terminamos repitiendo como algo bueno. Pero el creyente debe estar preparado para poder justamente encontrar esto y decir, no, yo debo tener cuidado cómo hablo, yo debo tener cuidado cómo me comporto, yo debo tener cuidado cómo trato a los demás, yo debo tener cuidado, hermanos, sí. Vale la pena, queridos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, vale la pena sacrificar cosas, ¿sabes? Es que, pastor, me cuesta. Sí, ¿a quién no le cuesta? A todos nos cuesta. Porque decimos sacrificio y es algo horrible. No, hermano, el sacrificio quita esas cosas que a Dios no le agrada. ¿Y sabes qué? La bendición va a venir. Quiero terminar leyendo, hermanos, en Filipenses, un poquito para adelante, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. El apóstol Pablo hablándoles a los hermanos allí en Filipos, hermanos filipenses, versículo 13 y 14, Filipenses 3. Dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue a la meta. Dice, dejando ciertamente en el olvido lo que está atrás. Hoy compartía con los hermanos, si Dios perdona, ¿perdona? ¿Y por qué nosotros no perdonamos? ¡Ay, pero vino un pecador a la iglesia! Pero esa persona se arrepintió, arregló sus problemas con Dios, esa persona ya está bien. ¡No! ¡Es pecadora! Nos olvidamos que Dios nos perdonó a nosotros. Hermanos, qué lindo sería, y qué fácil sería si podemos actuar como Dios quiere. Dice, estimando lo que queda atrás, digo,
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿y qué es las cosas viejas pasaron, hermanos? Que tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Y dice que el Señor los echa en lo profundo de la mar. Nada ni nadie los puede traer. ¿Por qué los traemos nosotros? Hermanos, a veces nos estamos peleando entre nosotros y agrediendo entre nosotros. Y la gente lo ve. ¿Sí o no? ¿Es lindo? A veces en lugar de regresar a nuestras casas pensando en lo que se predicó, regresamos a nuestras casas, sí, porque fulanito no sabés cómo, ay, qué enojado que estaba con fulano, ay, cómo lo criticó al otro, ay, aquel con el otro. Y lo único que llevamos a nuestras casas y comenzar la semana, ¿qué es? ¿Con algo espiritual? Con algo carnal, hermanos. Y del diablo. En lugar de habernos despojado de eso, hermanos, antes de comenzar y venir a escudriñar la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios, a razonar la palabra de Dios, vinimos a ver qué episodio había hoy entre fulano y fulano. A ver qué capítulo seguía. Y no debe ser así, hermanos. Debemos venir para crecer. Debemos venir para animarnos unos a otros. Debemos venir, hermanos, para dejar que Cristo nos transforme, nos establezca, nos perfeccione. Hermanos, que esa sea la oración de cada uno de nosotros. No dejes al Señor. Si tienes problemas, aprende a arreglar problemas, a solucionar los problemas, pero que un problema no te aleje de Dios. No puede alejarte de Dios un problema, porque ya ahí el problema no es Dios, el problema eres tú, soy yo. Porque estoy dejando que el enojo, estoy dejando que las cosas terrenales sean las que me estén frenando en mi vida espiritual. Dice, despojémonos de eso y vayamos hacia la meta, hermanos, que es Cristo Jesús. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y que en nosotros haya esta actitud. Entender la palabra de Dios, despojarnos de todo peso, y luego tenemos, ¿verdad?, como estuvimos viendo, los ejemplos de despojo, pero qué lindo es el ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús. Hermanos, que sea de bendición estos versículos y que regresemos a nuestros hogares animados, con deseo de que mañana llegue ese día y con la fuerza del Señor, y a ver qué podemos aprender mañana, a ver cómo puedo perfeccionarme mejor. Hermanos, aprendamos a razonar y a poder contestar por qué yo soy cristiano. Y no quedar ahí tildado, ¿verdad? No, hermanos, eso Dios no quiere. Dios quiere que demos razón de nuestra fe. Y dice, ¿estar preparados cuánto? Siempre preparados. Qué lindo, hermanos, eso, ¿no? Siempre, porque no se sabe cuándo va a venir esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué eso cristiano? Porque yo voy a la iglesia. No, decime, ¿por qué sos cristiano? A ver, ¿por qué no tomas? A ver, ¿por qué no fumas? A ver, ¿dónde está en la Biblia? A ver, mostrame, ¿dónde está en la Biblia que no se puede fumar? A ver. No vas a encontrar en la Biblia que no se puede fumar. Pero sí vas a encontrar en la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, hay principios en los cuales necesitamos trabajar. No, ¿qué tiene de malo el alcohol? Sí, fíjate, ¿ha traído algo bueno el alcohol a esta sociedad? ¡No! Dicen. Y tantas otras cosas. Tantos otros vicios que están, y las drogas, y ¿qué está mal drogarse? Sí, está mal, hermano, si no razonas después. Y si no razonas, la palabra de Dios te va a servir de algo, no vas a entender. Prepárate para aprender y sacar todo aquello que puede afectar tu vida.
espiritual y tu vida carnal también. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, cuánto necesitamos de ti, Señor, para poder poner en práctica estas verdades. Y, Señor, hay que sacrificarnos de cosas. Padre querido, que no quedemos en el camino por no saber qué responder, por no poder dar razón de nuestra fe. Quizás, Padre, todavía no hemos entendido lo que es el sacrificio que tú hiciste por nosotros y no lo valoramos. Pero, Padre, ayúdanos a detenernos, a analizarnos y ver qué tanto conocemos de ti, Señor. Quizás venimos con la actitud de que este precioso mensaje, Señor, que tú has traído, pero siempre es para otra persona, nunca es para nosotros. Eso el diablo quiere, Señor. Sabemos que es así. Padre, que cuando tu palabra sea predicada, en nosotros esté la actitud correcta para poderlo recibir, Señor. Ayúdanos a crecer, a que ya no seamos niños en los cuales ya deberíamos ser maestros, y por nuestra necedad hemos quedado atrás. Padre, este punto que hemos tocado hoy sobre sacrificar áreas en nuestras vidas, Señor, lo podamos hacer. Y que sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y marcar esa diferencia que este mundo necesita. Y Padre, que a través de nuestras actitudes, a través de nuestros conocimientos, a través, Señor, de nuestro diario vivir, más gente pueda conocerte, Señor. Y no más gente se vaya al mundo. Padre, que no seamos de tropiezo. Ayúdanos en el nombre